Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Les habla la hermana Estefanía López y en esta mañana vamos a estar hablando en nuestra escuela dominical sobre la evidencia y los resultados del bautismo en el Espíritu Santo. Así que le invito ahí donde usted está que podamos orar al Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por un nuevo día que tú nos has concedido, Señor, porque podemos nuevamente despertar y poder admirar tu creación, poder disfrutar de un día más de vida, Señor, que tú nos has dado. Te pido que tú en este tiempo puedas abrir nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, puedas abrir nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, para que podamos conocer más de tus propósitos y para que podamos, Señor, ser alineados, Dios, conforme a tu voluntad. Te pido, Dios, que esta clase pueda enseñar, pueda edificar a la iglesia, Señor, y podamos contribuir al cumplimiento de tus propósitos para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia importante dentro de nuestro caminar cristiano y que sin duda vemos en la palabra que trae consigo algunos resultados que son notorios de manera externa, pero también traen resultados que se experimentan de manera interna y personal. Asimismo, este bautismo viene con evidencias y resultados que son manifestados algunos de manera inmediata, mientras que otros se van mostrando a medida que avanzamos en nuestra vida con el Señor. Evidencias inmediatas. Hablar en otras lenguas como el Espíritu da para hablar. En el libro de los Hechos vemos cómo la evidencia inicial del don del Espíritu es hablar en otras lenguas. Dios, en su gran misericordia, nos permite ver esta señal para que quien recibe tal don tenga la seguridad de que ha recibido esta promesa. Sabemos que hay muchas manifestaciones del Espíritu, pero solo un bautismo con el Espíritu. Creemos en esta evidencia que fue presenciada en el día de Pentecostés, como dice en Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que se vivió en el día de Pentecostés fue el derramamiento original de poder sobre la iglesia. Y es razonable pensar que lo que ocurrió a los discípulos al ser llenos, igualmente ocurra en este tiempo. Consideremos que el propósito de la unción del Espíritu Santo era darle poder a la iglesia para testificar, por lo que no debiera sorprendernos que la señal manifiesta de este poder sea hablar en otras lenguas. Como dice en el verso 9 al 11 del capítulo 2, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. También, en el capítulo 10 de Hechos, versos 44 al 46, tenemos el caso de Pedro, que predicaba a los gentiles y estos, al ser llenos del Espíritu, recibieron el bautismo, y los judíos que acompañaban a Pedro, dice la Escritura, que quedaron atónitos por ver que esto le sucediera a gentiles, pero además porque les oían hablar en lenguas y que con ellas magnificaban a Dios. Un tercer ejemplo lo tenemos en el capítulo 9 de Hechos, verso 16. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Existe una teoría que dice que la evidencia de hablar en otras lenguas solo era dada cuando un nuevo grupo racial aceptaba el Evangelio, tal como los judíos en Pentecostés, los samaritanos en el avivamiento de Felipe y los gentiles en la casa de Cornelio. Pero aquí esta teoría sucumbe en Hechos 19:6,
donde no puede distinguirse ningún grupo étnico nuevo. Lo mismo podría decirse de los corintios, que ciertamente también hablaron en lenguas. Otros se oponen a las lenguas como señal inicial, basándose en que las lenguas no siempre son mencionadas en la Biblia en relación con el bautismo del Espíritu Santo. Es verdad que hay narraciones que no dicen nada acerca de lenguas, pero la omisión de esto es debido a la brevedad de estas narraciones. Sin embargo, en relatos como el derramamiento sobre los samaritanos, en Hechos capítulo 8, 14 al 19, si bien no hay una mención de una señal específica, se hace evidente que hay una señal visible, que debe haberse manifestado, ya que Simón luego estaba dispuesto a pagar por impartir este poder, estos dones del Espíritu. Es decir, de alguna forma él tuvo que haber sabido que estas personas habían recibido poder del Espíritu Santo. Igualmente, en la historia de Pablo, no se menciona lenguas cuando él recibió el Espíritu Santo, pero él sí da testimonio de que habla en lenguas, como lo dice en 1 Corintios capítulo 14, donde expresa el gozo de tener el don de poder hablar en lenguas. Nunca se declara que lo único que uno hará cuando esté lleno del Espíritu Santo sea hablar en lenguas. Otros dones bien pueden ser manifestados. Entonces, ¿por qué se declara que el hablar en lenguas es la señal de la llenura más que cualquier otro don del Espíritu? Y esto se debe principalmente a que todos los dones del Espíritu fueron de una u otra forma manifestados en la época del Antiguo Testamento, con la única excepción de hablar en otras lenguas y su don acompañante de la interpretación. Tenemos la palabra de sabiduría con Josué y Salomón, palabra de ciencia con Bezaleel, tenemos fe con Abraham, dones de sanidad con Elías y Eliseo, obrar milagros con Elías, Eliseo y Moisés, profecía con Isaías, David y Balaam, y discernimiento de espíritu con Ahías y Moisés. Dios estaba haciendo algo nuevo en Pentecostés, algo que nunca fue experimentado antes, y la señal que lo acompañaba era algo nunca atestiguado. Era una señal sumamente significativa, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Habiendo dicho esto, es importante señalar algunos puntos. Primero, el hablar en lenguas no es el bautismo con el Espíritu Santo. Es la evidencia inicial, pero no es la única. No debemos buscar hablar en lenguas como si fuera el equivalente del bautismo con el Espíritu Santo. Busque a Dios, busquemos al Señor y rindámonos delante de Él, y Él se encargará de lo demás. Puede ser cierto que algunas personas, aparentemente, entre comillas, hayan hablado en lenguas, pero no hayan recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y decimos aparentemente porque esta evidencia puede ser muy manipulada. El enemigo se encarga de poner personas que ocupen esto para engañar y estafar a la gente y jugar con la fe y la vida de otras personas. Por eso es importante que busquemos de Dios y de su presencia y que el Espíritu Santo nos vaya alertando y nos dé el discernimiento para saber cuándo alguien está manipulando y aprovechándose de esto o está realmente expresando evidencia de llenura del Espíritu Santo. Otras evidencias que también vienen con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo son la alabanza a Dios. Estar llenos de Dios nos impulsa a alabarlo, porque nos da un mayor entendimiento de quién es Él y de quiénes somos nosotros frente a Dios. Como dice en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gozo sobreabundante. El gozo de Dios llega a nuestra vida cuando le recibimos,
cuando somos llenos de su presencia, cuando estamos llenos del Espíritu, entendemos que este gozo fluye en nuestra vida y en nuestro corazón a pesar de las circunstancias. Carga profunda y deseo de predicar o testificar de Jesús. Como lo decíamos en un principio y como lo vamos a ver también un poco más adelante, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida no es simplemente para que nosotros podamos beneficiarnos a nosotros mismos o para que nos sintamos superiores, ni mucho menos. Es para ser testigos, poder para ser testigos, poder para magnificar a Dios, poder para llevar la palabra de Dios a otros. Veamos algunas evidencias permanentes, que son las evidencias que hablábamos en un principio, que se van demostrando a medida que nosotros seguimos en este caminar cristiano. Lo primero es que Jesucristo es glorificado y es revelado como nunca antes a nuestra vida. El Espíritu Santo centra todas las cosas en Cristo. Y a medida que uno continúa en esta vida plena en el Espíritu, nace un nuevo amor que va creciendo. El Espíritu Santo nos capacita para comprender un poco más la grandeza de nuestro Salvador, su persona y sus provisiones. Se reconoce que muchas de estas escrituras son llevadas a cabo mediante el ministerio del Espíritu Santo como el Consolador, quien mora en todos los creyentes. Pero se ha experimentado que todos los ministerios del Espíritu Santo son realizados como un resultado del bautismo pentecostal con el Espíritu. Es necesaria la llenura del Espíritu para manifestar los dones del Espíritu. Una pasión más profunda por las almas. Uno no puede leer la historia de la iglesia primitiva inmediatamente después de Pentecostés sin darse cuenta del ardiente deseo de proclamar el camino de salvación. Podemos ver cómo incluso la persecución de la iglesia hace que los cristianos, llenos de este fuego de Dios, propaguen el Evangelio para que hoy día usted y yo podamos conocer a Dios. Un mayor poder para testificar. Como decíamos, en varias ocasiones en la Biblia, cuando leemos sobre el poder del Espíritu Santo, leemos sobre el propósito y el objetivo que éste tiene, que es testificar, mostrar a Cristo, hablar, porque Jesucristo no pretendía que nosotros fuéramos a contar una historia de final feliz solamente. Él deseaba que pudiéramos llevar un mensaje que pudiera cambiar la vida de las personas que lo escucharan. Un nuevo poder en la oración y un espíritu de oración. Como dice la Escritura, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Cuando oramos en el Espíritu, cuando activamos estas lenguas espirituales, entonces nuestro espíritu es fortalecido. No solamente fortalecemos nuestra relación con el Señor, sino que además nos fortalecemos para poder pasar por las diversas pruebas que vivimos en nuestro caminar cristiano. Y por último, la manifestación de los dones del Espíritu. Como lo vimos en uno de los puntos anteriores, para manifestar los dones del Espíritu es necesaria la llenura del Espíritu en nuestra vida. Solo con la llenura del Espíritu entonces manifestamos estos frutos. Manifestamos el fruto del Espíritu Santo y además manifestamos el don que nos fue entregado. La palabra dice que cada uno de nosotros ha recibido dones conforme a la voluntad del Señor. Y poner esos dones al servicio de Dios no solamente va a traer beneficios y bendiciones para la iglesia, sino que además crecimiento para nosotros, crecimiento en nuestro entendimiento, crecimiento en nuestra relación con el Señor y avanzamos conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora que ya hemos revisado estos puntos importantes respecto a los resultados y las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo, yo le quiero animar a que no nos afanemos por buscar resultados, no nos afanemos por buscar los beneficios o las bendiciones de Dios. Dios en su misericordia sigue siendo fiel a sus promesas.
sigue siendo fiel a su palabra. Y por eso yo le animo a que en esta mañana podamos rendirnos delante del Señor, rendir nuestro corazón, si es que hemos estado afanados por esto, si es que esto se ha transformado en una preocupación para nuestra vida, que lo entreguemos delante del Señor y que confiemos en su perfecta voluntad. Y que si nos vamos a afanar por algo, que sea por buscar más de su presencia, por buscar más de Él, por crecer más, por dar mejores frutos en nuestra vida, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea conocido. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y de lo demás se encarga el Señor. Le invito a que oremos en esta mañana y pidamos al Señor que nos ayude a poder descansar, que nos ayude a entender y a confiar en que Él es soberano y que todo lo que Él tiene para nosotros es bueno, es agradable y perfecto. Señor, en esta mañana te queremos agradecer por esta palabra que tú nos has enseñado. Te queremos agradecer, Dios, porque tú eres claro en tu palabra y porque a través de ella podemos conocerte más. Gracias, Señor, porque este libro, esta palabra tuya, Dios, no se trata de simplemente dar respuesta a todas nuestras necesidades, sino que además es un libro que nos impulsa a conocerte más y a tener una relación contigo, Señor. Señor, en esta mañana queremos rendirnos delante de ti. Queremos rendir nuestro corazón, nuestra mente, todas nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos. Queremos someterlos, Señor, a tu soberanía. Queremos en esta mañana pedirte, Señor, que tú nos des paz, que tú nos ayudes a confiar. Si hay un deseo en nuestro corazón de poder ser bautizados con el Espíritu Santo, Señor, no hay error en pedirlo, pero Dios, no queremos que esto se convierta en un afán, en una preocupación, en una carga incluso en nuestro caminar cristiano, en un lamentarse. Padre, ayúdanos a enfocarnos en lo trascendental, en agradarte a ti, Señor, en buscar tu justicia, en buscar tu reino, Padre. Ayúdanos, sobre todo en este tiempo, a mostrar tu luz, a mostrarte a ti en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad, podamos ser luz a través de esta llenura de tu Espíritu. Somos portadores de tu gloria, Señor, y queremos que tu nombre sea conocido. Queremos que tú seas reconocido en nuestra vida, en nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu perfecta voluntad, en que tú darás a cada uno según sea nuestra necesidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú provees en nuestras necesidades espirituales, tú provees en nuestras necesidades físicas y emocionales, Señor. Ayúdanos a confiar, incluso a través de tu palabra, Señor. Enséñanos más sobre cómo podemos, Señor, buscarte, cómo podemos ser llenos de tu presencia, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida, porque tú enviaste al Consolador, Señor. No nos dejaste de manos atadas ni manos vacías. Nos diste al Espíritu Santo de una forma que no había estado antes. Siempre había estado presente, porque es parte de la eternidad. Pero tenemos el privilegio de tenerlo con la libertad. No tenemos que ir al lugar santísimo, no tenemos que sacrificar animales, Señor. Hoy día podemos entrar a tu presencia en donde sea que estemos y somos agradecidos de eso, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu pronto consejo, tu pronta ayuda, Señor, a nuestra vida.
Y te pedimos, Señor, que esta palabra, que esta enseñanza pueda dar fruto en nuestros corazones y que podamos llevarla a otros, para que otros también conozcan más de ti y para que otros también se sigan edificando, Dios, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Dejamos en tus manos nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Tú eres digno, tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.